Para un amplio sector de la opinión en Occidente, la figura de Muammar al-Gaddafi representaba muerte y terror. La vinculación de su régimen al atentado terrorista a un avión en pleno vuelo en Escocia en los años 80 y la violenta represión que ejerció contra su pueblo en los últimos 8 meses de revueltas imprimieron en Gaddafi un rótulo que lo comparaban con un asesino y que permaneció consigo hasta el momento de su muerte. Gaddafi, el asesino. El que a hierro mata, a hierro muere. Esa fue la suerte para el dictador libio Muammar al-Gaddafi. El nombre del sátrapa estuvo involucrado en actos de terrorismo internacional. El régimen libio habría estado tras el ataque a la discoteca La Belle en Berlín, Alemania, un establecimiento frecuentado por los soldados estadounidenses. 2 marines murieron en los hechos del 5 de abril de 1986. La respuesta estadounidense al ataque terrorista consistió en un bombardeo contra Trípoli 10 días después de los hechos en Berlín. El terrorismo financiado por el dictador libio volvió a golpear a un objetivo estadounidense. El 21 de diciembre de 1988, un vuelo de Panam estalló en pleno vuelo sobre la ciudad de Lockerbie, en Escocia. 270 personas murieron. Gaddafi aceptó su participación en el ataque y ofreció una compensación a cada una de las víctimas por $10 millones. Todo esto como parte de su acercamiento a Europa y a los Estados Unidos en un intento por recuperar la diplomacia libia. El pueblo libio volvió a sentir el rigor de su dictador este año cuando iniciaron las protestas que exigían su salida del poder. Gaddafi ordenó bombardeos aéreos en Trípoli y Bengasi para aplacar el movimiento rebelde. Cualquier persona, cualquier libio, que levante un arma será castigado con la pena de muerte. Aquellos que conspiren también serán sentenciados a la muerte. Según el Consejo Nacional de Transición de Libia, los 8 meses de crisis han dejado 20.000 muertos, una cifra que refleja la dimensión de un régimen que luchó por el poder hasta la última gota de sangre. En Madrid, España, el señor Antonio Romea, uno se pregunta por qué en los peores momentos de Libia, o por lo menos de la presión internacional, cuando Occidente, en el caso de Estados Unidos, alcanzó a bombardear a Trípoli, por qué en esos momentos la población no tomó las banderas de la rebelión, aprovechando la presión que tenía Occidente y que ejercía sobre esa época, sobre Muammar al-Gaddafi? ¿Por qué solo hasta ahora suceden estas cosas? Bueno, casi es lo lógico que suceda de una forma endógena por los propios procesos del país. En aquel momento, si entiendo bien su pregunta, usted se refiere al bombardeo del año 86 de Estados Unidos. Fue un bombardeo puntual en venganza por los atentados que financiaba Gaddafi en el extranjero contra intereses americanos. Creo que murieron en la discoteca La Belle de Berlín hasta 50 soldados estadounidenses. Y aunque causaron creo que 100 muertos entre la población de Trípoli, fue un acto puntual de venganza, no era un momento para sublevarse la población. La población se ha sublevado por un propio proceso interno, por ver a sus hermanos de los países vecinos que se estaban sublevando contra dictadores similares a Gaddafi, aunque tuviesen otro perfil y otra relación con Occidente, y sin miedo, y costando cientos de muertos en las manifestaciones. Ese entusiasmo de Túnez, de Egipto, se contagió a Libia de una forma imparable, como hemos visto. O sea que estos procesos surgen dentro de los países realmente, no se pueden imponer desde fuera. Un ejemplo fue el caso de Irak, que se intentó desde fuera imponer un régimen democrático y ha tenido unas consecuencias muy trágicas para la población civil. Sí. Señor Carlos Alberto Patiño, siguiendo esa teoría de una posible ejecución, ¿a quién le convenía Gaddafi muerto? ¿A quién le convenía Gaddafi vivo? Bueno, Gaddafi vivo era un problema, entre otras, porque obviamente se convertía en el símbolo de esos gadafistas que podían seguir manteniéndose en el país, y además era un lío para el Consejo Nacional de Transición, que no creo que tuviera las condiciones ni institucionales, ni, digamos, de seguridad, ni para garantizar un juicio claro, ni para garantizar el mantenimiento de la vida de Gaddafi.
Para empezar, ya ese es un lío complicado. Para continuar, Gaddafi podría ser, posiblemente, como él mismo lo decía y muchos otros lo decían, el portador de muchísimos secretos muy interesantes que lastimosamente se los habrá llevado. Y digo lastimosamente porque esto hubiera podido ser un buen dossier para abrir una serie de historias, para abrir una serie de indagaciones que muy seguramente Gaddafi tenía y tenía claras. Ahora, ha sido, digamos, no solamente ha sido la desaparición física de Gaddafi, es que muy posiblemente, y pues lo han dicho ya muchos reporteros, el Consejo Nacional de Transición ha desperdiciado muchísima documentación en los palacios de Gaddafi, documentación en muchísimos lugares, donde al parecer incluso muchos miembros del actual Consejo Nacional de Transición tenían responsabilidades frente a distintas actuaciones políticas, económicas, militares, frente a muchos elementos de distribución de beneficios económicos o de definición de política territorial. Y en esa medida Gaddafi se convertía en un personaje incómodo, tanto vivo como con su documentación. Y obviamente eliminar a Gaddafi, pues claro, por un lado está el fragor de la lucha, el calor del combate que lleva a esta eliminación, como muy bien lo ha dicho Romea, pero obviamente es una pérdida importante desde el punto de vista de la justicia internacional. Y acentúa un elemento claro, y es que los miembros, los combatientes de este ejército del Consejo Nacional de Transición también han sido acusados con fotos, con videos, con reportajes, de actuar en contra de una concepción, digamos, reglamentaria, una concepción jurídica de la guerra, y en esta medida han cometido una serie de juicios extrasumarios y, digamos, han cometido una serie de crímenes adicionales en el que también entra Gaddafi.